¿Qué tal, familia, hermanos, amigos? Qué lindo volver a vernos. El tema de hoy también es conflictivo y complicado de abordar. El diezmo. Bien, como habíamos dicho en la presentación, queremos charlar sobre este tema, que es un tema no sencillo, no fácil, porque las aguas están divididas respecto a opiniones, todas respetables. Tratamos en este grupo de amigos que compartimos este espacio, este programa, en este aspecto, en este tema estamos bastante de acuerdo. Así que, sin más preámbulos, voy directamente a vos, George, ahí en Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches, George. Hola, Miguel. Sí, quería pasarte a vos la posta, pero te hago la pregunta primero. Yo sé que vas a hacer también el saludito a los amigos que nos ven siempre en el programa, pero quiero hacerte la pregunta para que vos puedas aclarar qué significaba el diezmo para los judíos. Muy bien. Y como muy bien lo dijiste, además de las buenas noches para todos los que nos escuchan, no vamos a abordar la respuesta sin antes saludar muy afectuosamente a Soledad Olano, a nuestra querida hermana. Espero que le haya dado esos saludos a la Tucu, mi querida hermana. A Mariano Miguel Mercado, a Estela Meri Maciotti, a Mario Ricalde, a Nelly RJ, a Sandra García, a Irmita Elena Bota, mi querida hermana, a mi sobrino Marquitos Buselli, aparecieron de la familia, mirá. A Mercedes Quesada, a Mariano Miguel Mercado, a Nilsa Grisales, a Valencia, a Petri Cruz Sauce, a Gladys González, a Marcela Dicuño, a Manuel González Enrique, a nuestra hermana Lili Liliana, a Federico Flores, a Emilia Collar, por supuesto, a Celestina Centurión, a Miriam Heredia, a Stefan Karl Mugen, nuestro fiel amigo y hermano, a Rosa Meli, a Analía Cosi, a nuestro querido Rubén Daluís, por supuesto. Y como es de costumbre, y siempre lo hacemos, a los hermanos de la Iglesia Cristiana de Río Gallegos, a los hermanos de San Miguel del Monte, a la Congregación Cristiana de Padua, a los hermanos de Merlo y a las congregaciones de Marcos Paz, Mariano Acosta y obviamente a nuestros queridos hermanos del Quincho en Pilar. Muy bien, recalculeando ahora, ¿no? El tema era... Olvidaste Río Gallego, George. No, No, lo dije al principio. Ah, lo dijiste. Ah, no dije nada Sí, entonces. lo dijo. El primero, pues sí. No dije de nada. Buñuelis, Río Gallego, no, si no, no me va... Estamos invitados, dijeron cuando termine, viste, ya no sé ni cuántos días tiene a El comer. corderito patagónico, ¿eh? Esperanos allá, Diego. Sí, sí. Muy Venga, bien. venga. Yo, viste, como estoy con mis pastillitas encerrado en el tupper, ustedes cuando vengan, aunque sea tráiganme algo, una costillita, algo, ustedes vean que el abuelo está encerrado. Muy bien. El tema era el diezmo. Y la pregunta era, ¿qué significaba el diezmo para los judíos? Muy bien. Bajo la ley mosaica, para los israelitas dar el diezmo era una obligación que permitía financiar las actividades religiosas. El diezmo se usaba para mantener a los siervos de Dios que estaban totalmente dedicados a los trabajos religiosos y no poseían tierras para cultivar. Ese era el caso de los levitas. Entre ellos, los sacerdotes también estaban. Esto está en Números capítulo 18, versículos 20 y 21. Ustedes, si quieren detener después el video para atestiguar en los pasajes, eso es lo ideal, ir a la palabra y chequear. El pueblo daba el diezmo a los levitas que no eran sacerdotes, y esto, a su vez, daban la 10ª parte de ese diezmo a los sacerdotes, es decir, un diezmo del diezmo. ¿Y en dónde está esto? Esto está en el libro de Números capítulos 18, versículos del 26 al 29.
Parece que también había un segundo diezmo cada año, algo así como un aguinaldo, por lo menos me pareció a mí. Y de este se beneficiaban tanto los levitas como los sacerdotes. Esto lo tenemos también en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23. Cabe aclarar que las familias israelitas usaban estas ofrendas en sus fiestas solemnes y había años específicos en que esas ofrendas se usaban para ayudar a la gente muy pobre. El pasaje de respaldo es Deuteronomio capítulo 14 también, pero versículos 28 y 29 y capítulo 26, versículo 2. Ahora, ¿cómo se calculaba el diezmo? Esto parece algo sencillo. Bueno, en un sentido sí, y en otro vamos a ver. Cada año los israelitas apartaban la 10ª parte de lo que producían sus tierras. Esto, como le indica, por supuesto, el Levítico capítulo 27, versículo 30. Ahora, si decidían pagar el diezmo con dinero, entonces tenían que añadirle el 20% de su valor, y eso lo tenemos en Levítico 27, 31. También tenían que dar las 10ª partes, acá viene, del ganado vacuno y del rebaño. Levítico 27, 32. Para calcular el diezmo de su ganado, los israelitas lo que tenían que hacer es abrir la tranquera y escogían cada 10º animal que saliera de su corral, en libertad. No podían elegir uno u otro. Decía eso exactamente la ley, que no podían examinar si ese animal era bueno o malo, ni tampoco cambiarlo por otro. Además, no podían pagar ese diezmo con dinero. Esto consta en Levítico 27, 32, 33, pero el segundo diezmo, el que se usaba para las fiestas anuales, ese sí se podía pagar con dinero. Esto era muy práctico para los israelitas que venían de lejos para asistir a las fiestas solemnes de Israel. Calculen que no es fácil recorrer un trayecto acompañado de animales, entonces ahí podían llevar el dinero. ¿Dónde está la cita de Deuteronomio capítulo 14, versículos 25 y 26? Bueno, ¿cuándo daban el diezmo los israelitas? Tenían que hacerlo todos los años, como se indica en Deuteronomio 14, 22, pero cada 7º año se hacía una excepción. Ese año era sabático, un año de descanso, y los israelitas no cultivaban los campos. Esto está en Levítico 25, versículos 4 y 5. En vista de esa circunstancia especial, no se recogía el diezmo de la temporada de la cosecha. Además, cada tercer y sexto año de este ciclo de 7 años, los israelitas compartían el segundo diezmo con los pobres y los levitas. Otra vez, Deuteronomio capítulo 14, pero los versículos son el 28 y el 29. ¿Cuál era el castigo por no pagar el diezmo? La ley mosaica no establecía ningún castigo. Lo repito, no había ningún castigo. Pagar el diezmo era una obligación moral. Los israelitas tenían que declarar ante Dios que habían cumplido y entonces pedirle que los bendijera por haberlo hecho. Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 15. Nota aclaratoria. Para Dios no pagarle el diezmo era como robarle. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 y 9. ¿Era el diezmo una carga demasiado grande? Y acá ya voy terminando. Absolutamente no. Dios le prometió a la nación que si ellos le traían el diezmo, Él los bendeciría. Tanto que no le faltaría nada. Lo tenemos en Malaquías 3:10, pero cuando no se lo daban, les iría mal. Jehová no los bendecía y como descuidaban a los sacerdotes y a los levitas que vivían de esto, tampoco se beneficiaban del trabajo de ellos. Esto lo tenemos
en Nehemías capítulo 13, versículo 10 y Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dios los bendiga, muchas gracias. Excelente, George, la descripción de este sistema de los judíos, del sistema hebreo, cúltico, digamos, de mantenimiento hacia los levitas, sacerdotes. Pero quiero entrar también un poquito en el tema del Nuevo Testamento, a ver qué encontramos ahí. Voy directamente a Benjamín, ahí en Pilar también. Benja, te hago la pregunta. ¿Aparece el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Qué pudiste recabar de esta información? Bueno, buenas noches, ante todo. Bueno, estuve investigando un poco y el diezmo es mencionado por Jesús en Mateo 23:23 y en Lucas 11:42. Ahora, es mencionado justamente cuando el Señor confronta a los fariseos. También se habla del diezmo en el libro de Hebreos, capítulo 7. No hay doctrina en el Nuevo Testamento que diga directamente que la iglesia debe diezmar. No existe en el Nuevo Testamento. Ahora, sí, por ejemplo, podemos leer en 2 Corintios 6:20, que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿No? De esto es en 2 Corintios 6:20. Después también dice 1 Corintios 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, no habla de la 10ª parte de lo prosperado, en ninguna parte. Por otro lado, desde el punto de vista doctrinal, hay principios importantes de la ley que superaban al diezmo y sin embargo se dejaban de lado por los líderes judíos. El mismo Señor Jesús les advierte a los judíos que estaban bajo la ley, y acá menciono lo que dije hace rato de Mateo 23:23, donde el Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto está en Mateo 23 y 24. Entonces, considerando estos pasajes, se deduce que el diezmo era ley para el pueblo judío, justamente como recién escuchábamos a Jorge, ¿no? Cuando se argumenta que la práctica del diezmo es para sostén de la iglesia, debemos saber que el diezmo no se instituyó para cumplir esa función. ¿Por qué? Porque primero, cuando se estableció, no había iglesia. Y segundo, porque cuando hubo iglesia, dejó de tener vigencia la ley. Así que ahí vemos que la respuesta sería que en el Nuevo Testamento en ningún lugar se enseña que la iglesia debe diezmar. Gracias, Benja. Coincidimos porque todavía cuando Jesús estaba en su ministerio, estamos hablando en un contexto todavía del Antiguo Testamento. Exacto. Después, de hecho, podríamos hablar ya del Nuevo Testamento, ¿correcto? Pero hasta ahí todavía es la ley de los judíos. En ese contexto se estaba manejando el Señor Jesús y obviamente iba a reclamarles a los fariseos, a los religiosos, estos grandes errores, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y ya paso a Daniel ahí, Marcos Paz. ¿Cómo estás, Dani? Quería preguntarte, entonces, frente a todo este panorama del Nuevo Testamento, ¿qué pensás? ¿Hay una exigencia de Dios en que demos del diezmo? Bueno, buenas noches.
Un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, sí es un tema delicado, un tema que ha causado también muchos problemas dentro de la iglesia, porque se ha utilizado para manipular a veces a la gente, hacerle decir a la palabra de Dios lo que no quiere decir. Pero yo quiero ir primero, que va en parte a la respuesta a tu pregunta, si es verdad que hay una exigencia de parte de Dios de dar el diezmo. Yo quiero ir a unos principios, que son principios bíblicos y principios espirituales. Una se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es una promesa de parte de Dios. Después, el otro pasaje se encuentra en Ageo, capítulo 1, versículos 6 y 8, y dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Acá también me habla de un principio que tiene que ver cómo nosotros damos, y damos escasamente, generosamente, y que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ahora sí nos vamos a dos pasajes que ya los leyó Benjamín, pero que justamente responden a la pregunta. Dice en Primera de Corintios 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Acá me está hablando también de que uno debía apartar, no usa la palabra diezmo, algo como había sido prosperado. Y el otro pasaje es Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y creo que acá se resume un poquito todo. Dios lo que está interesado en nosotros no es en nuestro dinero. Hay iglesias que están interesadas y pastores que están interesados en nuestro dinero, y ese es el gran problema. Dios no está interesado en nuestro dinero, está interesado en nuestro corazón. Por eso tiene que ver con lo que nosotros damos y cómo lo damos. Dios ya nos ha bendecido, dice su palabra, con toda bendición espiritual. Y ya el Señor no nos dice que nosotros debemos darle el 10%, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nosotros somos simples administradores de lo que hemos recibido, y por lo cual un día daremos cuenta. Que esto también nos hace reflexionar cómo administramos lo que Dios nos dio. No son nuestros, los recursos son de Él, y nosotros debemos administrarlos sabiamente. Por eso es importante a veces también cómo administramos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida y todo lo que nos dio el Señor. Pero para ir respondiendo un poquito a la palabra, hoy por hoy no existe como exigencia el diezmo, pero sí lo que el Señor nos exige, que seamos generosos, que seamos agradecidos, reconociendo el señorío de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, creo que si queremos dar el 10%, somos libres. Queremos dar el 5%, somos libres. Queremos dar el 15%, el 20%. Dios no nos pone ningún parámetro. Pero sí lo que debemos ser es, de alguna manera, ordenados y organizados. Porque para que a veces, tanto en una familia, como hablábamos hoy al comienzo, se pueda organizar con los gastos que tiene en cuanto a impuestos, los gastos que vienen todos los meses en cuanto a la comida, las cosas extras que pueden suceder, uno se organiza con cierto dinero
Y dice, bueno, de esta manera podemos proyectarnos para dentro de acá a 6, 7, 8 meses, poder irnos de vacaciones, no sé, poder tomar un fin de semana, poder hacer una fiesta, lo que sea. Uno se organiza. Creo que también en la iglesia debemos ser organizados y también comprometernos con la iglesia, con los hermanos, en dar la ofrenda. Ya no digo la palabra diezmo ni nada por el estilo, ni controlarlo. No estamos interesados, por lo menos así nos manejamos nosotros. Enseñamos que debemos dar, se enseña la palabra del Señor. Y después uno tendrá que dar cuenta ante el Señor cómo lo dio. Pero acá el principio principal es que lo demos con un corazón generoso, alegre y reconociendo siempre que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Por lo tanto, yo creo que esta es mi manera de ver las cosas. Hoy por hoy, el Señor nos pide todo, en todo sentido, y que también debemos, dentro de las necesidades, como nos enseña su palabra, de la iglesia, hay hermanos que pueden estar pasando necesidad, ayudarlos. Si la iglesia quiere abrir una obra en otro lugar, que también haya recursos. El Señor se va a encargar. Cuando nosotros tenemos una visión y tenemos un proyecto de crecer y de que su nombre sea glorificado, los recursos van a venir. De cualquier manera, el Señor los va a proveer. No porque lo dice solamente la palabra de Dios, y es verdad, sino porque tenemos, ¿no es cierto?, con Jorge, muchas experiencias de ver la mano del Señor multiplicar los 5 panes y los 2 peces que los hermanos pusieron. Espero haber respondido de alguna manera a tu pregunta. Perfecto, perfecto. Es bien entendible esto de tener ese corazón generoso. Sin embargo, sabemos que lamentablemente este tema se ha usado para esquilar las ovejas, como se dice, ¿no? Para sacarle el mayor provecho a no todas las iglesias, obviamente no estamos hablando de todas. Hay algunas que enseñan el tema diezmo con el corazón sincero de que lo que están haciendo es la voluntad del Señor, pero hay otras que realmente generan un abuso. Por eso yo quiero preguntarte a vos, Diego, allá que estás lejos, pero cerca a la vez, del Río Gallegos. Diego, explícame, a ver, ¿existen estos abusos con el tema del diezmo? No se te escucha, ¿eh? ¿Ahí? Es perfecto, ahí sí. Okay. Bueno, ¿cómo están? Sí, pensaba un poco la pregunta porque si bien hay una respuesta específica, pero es difícil de responder porque ahí entran motivaciones, es como una zona gris. Pero puedo dar algunos ejemplos. Totalmente hay manipulación para obtener ingresos, ¿no? En diferentes iglesias. Otra vez, no estoy hablando de todas las iglesias, pero sí ha pasado, por ejemplo, quizás lo han escuchado alguna vez, si no das el diezmo le robas a Dios, ¿no? Utilizan el pasaje de Malaquías 3:8, es el clásico. Bueno, el contexto, como bien lo dijo Jorge, un poco también Benja, que el sistema tributario del Antiguo Testamento era un gobierno teocrático, en donde había organizado toda una comunidad, un pueblo, que es Israel, que giraba alrededor de Dios. Entonces, tenías un 10%, un 10% a los levitas, otro 10% para lo que es festividades y templo, y un 10% que se daba cada 3 años. Entonces, ese era el impuesto. O sea, eso es lo que pagaban los judíos. Y algunos lo que hacían era no dar ese 10% o alguno de esos impuestos, y por eso Malaquías habla acerca de que le estaban robando a Dios. Ahora, esto lo utilizan muchas iglesias manipulando, o sea, haciendo sentir culpable y diciendo, vos le estás robando a Dios.
Otra de las cosas es si no te vas si no das el diezmo, te vas al infierno, otra vez con más culpa. Hay un seguimiento, hay otros que han hecho un seguimiento muy exhaustivo, poniendo un número para cada persona, publicándolo, haciendo llamados telefónicos, haciendo un seguimiento acerca del diezmo. Si no se da el diezmo, a esa persona no se le ayuda espiritualmente, materialmente, no sé, digamos, es un cero a la izquierda. Si no hace el diezmo, va a caer una maldición sobre tu vida. Entonces, y esto y un montón de otros ejemplos más, en donde se manipula a las personas para hacerlas sentir culpables, para hacerlas sentir que el favor de Dios no está sobre su vida. Y esto es una gran manipulación, no es bíblico, y creo que en el fondo hay temor por parte de las personas que exigen, y también puede ser, otra vez, es una zona gris esta, es muy difícil, pues estoy especulando qué es lo que pasa en el corazón de las personas, pero temor por no tener los recursos, por no cumplir con los compromisos, puede ser también amor desmedido al dinero. Entonces, sí existe una manipulación, sí hay abuso sobre este tema, y hay algo que, como decía Jorge, Dani, Benja, que en el Nuevo Testamento apela a la generosidad. En el Nuevo Testamento no habla de obligación, sino de generosidad. Y hay algo que me llamó la atención escuchando a algunas personas que tienen mucho conocimiento, personas sumamente respetables, en donde en vez de enseñar o hacer hincapié en dar con generosidad y decir, bueno, entendiendo que el diezmo era parte de un sistema tributario en donde había un gobierno teocrático de un pueblo, decir con libertad, señores, el diezmo es algo que en el Antiguo Testamento se manejaba por esto que estuvimos hablando. A partir de ahora son todas ofrendas y que uno tiene que dar con generosidad y apelar más a esa voluntad de invertir, decir, Señor, yo quiero dar esto porque estoy más que feliz con la salvación que vos me has dado por la cruz de Cristo, con una motivación de agradecimiento, ¿no? Y entendiendo que tiene todo, que no necesita más nada, que no puede ser más bendecido con lo que ya Cristo hizo por la vida de cada uno de sus hijos, y entendiendo esa realidad uno da, porque entiende, como dijo Dani, que todo es de Dios, pero todo es de Dios que parte desde el corazón de la persona que da, no del otro que me está diciendo, hey, mirá que todo es de Dios, sino que yo entiendo como hijo de Dios todos mis recursos, tiempo, dinero, todo le pertenece al Señor. Y no se enseña tanto esto. O sea, porque quizás no conviene, quizás las personas no lo entienden, quizás hay muchos sueños detrás de ese recurso que se necesita. Sueños, digo, grandes iglesias, grandes ministerios, que obviamente se necesitan muchísimos recursos. Y creo que hay muchas personas que tampoco se animan a manifestar esto, ¿no? Que, como dice todo el Nuevo Testamento, que habla de la generosidad, que uno tiene que dar con el corazón agradecido, alegre y gozoso, y también entender que los recursos no solamente es para el mantenimiento de los ministerios, sino que también los recursos es para ayudar a la gente necesitada. Entonces, hay abuso, sí hay abuso, creo que hay que corregir en algunas iglesias, y quizás también en nuestros corazones decir, Señor, yo quiero darte, pero porque te amo. Necesito darte, y no espero absolutamente nada porque ya lo tengo todo. O sea, la cruz de Cristo hizo todo lo necesario para yo poder hoy vivir la vida que Él me ha dado. Entonces, quiero dar, o sea, estoy buscando ver
¿Dónde puedo dar al Señor? ¿En dónde hay necesidad? Ya es distinto, porque no es una exigencia, no es que me siento exigido, sino que es algo que disfruto hacerlo. Y creo que por ese lado hay que empezar las iglesias, todas las iglesias deberíamos trabajar. Yo sé que hay algunas que ya lo han hecho hace mucho tiempo y es parte, digamos, del espíritu, ¿no? Que se genera en esas comunidades, pero no la exigencia, la generosidad, el que salga del corazón de cada persona. ¿Hay que enseñarlo? Sí, hay que enseñarlo, pero desde este lado, no desde la obligación, no desde la culpa, no desde la imposición ni de la obligación, sino de la libertad de poder dar. Así que estoy seguro que no respondí 100% la pregunta, pero traté de ser lo más medido posible, ¿no? No, excelente, Diego, me parece clarísimo. Una vez vino una hermana a nuestra congregación, una persona nueva, preocupadísima porque su familia estaba viviendo prácticamente dormía dentro de la casa en el piso, pero lo peor del tema es que esta familia iba a una iglesia donde todas las cosas que ellos poseían, cama, microondas, heladera, en fin, lavarropa automático, todas esas cosas que cuando se habían casado los hijos de esta familia, de esta mujer, ¿no? Se habían casado, tenían, obviamente uno se casa para estar tranquilo, el televisor. ¿Y qué pasa? En esta congregación le exigían dar cada vez más y hacer pactos, pactos con el apóstol, con esto, con aquello, porque Dios les iba a proveer. La cuestión es que en realidad vendieron todo lo que tenían, los objetos, y estaban durmiendo prácticamente en el piso. Muy preocupada la mujer. Y de estos abusos se trata, lo que vos comentás, porque ahí hoy, de atrás de estas pseudo cristianos, ¿no? Que se abusan de las ovejas, maltratadores, aprovechándose y dejando en la pobreza o en una condición difícil a muchas personas. Entonces, mucho cuidado con esto, donde se convierte el dinero en un fetichismo, en el objeto que doy para recibir. Y Dios no se trata de esto. Como bien decía Dani y ustedes, se trata del corazón, del que da y del que pide. Correcto, como dijo bien Jorge hoy al principio, antes del programa. Se trata del corazón que está pidiendo, que en este caso es el líder de la iglesia o el pastor o quien sea, y se trata del corazón del que da. Porque lo que está midiendo el Señor es nuestro corazón, ¿no? Entonces, guarda con esto porque el Señor mira en lo profundo de nuestro ser. ¿Y de qué se trata entonces? No se trata de diezmar, se trata de dar. Vamos a llamarlo así, ¿no? Si querés dar el diezmo, dalo. Querés dar el 20%, da el 20%, da el 30%, da el 5%, da lo que tengas, pero da. Da a los pobres, da a la iglesia, porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que por estas causas que me gustaría pedir oración a algunos de ustedes para que podamos orar por mucha gente defraudada con este tema. Hay muchas personas afectadísimas y seguro que detrás de este programa, mirándolo, debe haber personas que recuerdan quizás en algún momento de su vida haber sido afectados por alguien o por alguna iglesia o por algún pastor o un líder que se aprovechó de su bondad y de su generosidad y los han maltratado. Entonces queremos orar por ellos. ¿Qué les parece? Te dejo a vos, George, si te parece, ¿por qué no haces una oración? Con mucho gusto, Jorge. Hace poco, antes de orar, una nota de color, ¿no? Estaba leyendo esto, este año fue, la ley, y encontré un par de versículos acerca del día de reposo, ¿no? Dice más, el descanso de la tierra te dará para comer a ti en ese año de reposo. A tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal, pero va más allá, y a la bestia que hubiere
en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Me llamó la atención lo de la bestia, empecé a ver, analizar a mi alrededor y así como una vez traté de vivir, porque son cosas lindas vivir la palabra de Dios, no aplicar el día de reposo más allá del sábado. Bueno, quise aplicar esto de la bestia y del reposo y empecé a poner unos restos de comida que quedaban, ¿no? De pollo, huesitos, en el pilar de la luz, porque acá las únicas bestias que hay son caranchos. No, señor, si vos lo decís, una bendición debe de haber, ¿no? Lo primero que pensé, digo, bueno, algún animalito se salvará de ser devorado por el carancho. Después de unos días, sin darme cuenta, empezaron a venir cada vez más caranchos. Se hizo un cebadero, porque yo seguía poniendo comida. A tal punto fue esto que arriba de la puerta de la casa de mi hija, intentaron hacer un nido. Pero claro, yo había puesto unas plantas que me habían dado un trabajo bárbaro y para hacerse sonido me las rompieron todas y cuando encontré todos los gajos rotos adelante de la puerta, digo, ¿qué tipo de bendición fue esta, no? Y no pasó mucho tiempo, la planta era difícil de reproducir para mí que evito comprar a esta altura de mi vida. Y las planté. Y eran varios gajos. Bueno, miren, no lo tenía preparado. Estos son algunos de los gajos de la planta. Ya no tiene flores. Que siguen rompiendo los caranchos, pero afuera, ahora no puedo ir a buscarlo, hay un montón de brotes y dijitos que me van a permitir multiplicar esa planta que yo perdí. ¿A dónde voy con todo esto? Dios prospera todo, ¿eh? Querido hermano, más allá de las circunstancias que hayas vivido, Dios vio el corazón. Y uno no siempre da con alegría, ¿no? Como lo dice la palabra, a veces uno lo da teniendo necesidad. Y a veces uno no lo da porque fue invitado a dar con alegría, sino porque se sintió forzado. Pero Dios lo ve todo. Y la palabra dice que no es deudor de nadie. A mí me multiplicó hasta las plantas que me rompieron los caranchos sin darme cuenta porque les di de comer y obtuve aún una bendición de eso. No voy a contar otras bendiciones de mi vida, pero Dios me ha dado siempre mucho más de mis migajas miserables, las que yo pude haber aportado. Así que, amado Señor Jesús, te doy gracias por la vida de cada oyente, Señor, y te pido por ellos, especialmente por los que han sido defraudados, que pueden estar dolidos, que pudieron haber sido fruto de alguna manipulación, de algún error, de pecado, de materialismo. Señor, que vos los sanes, que ellos puedan encontrarse contigo, Señor. En vos está nuestro descanso, en vos está nuestro Shabbat, en vos está nuestra prosperidad. No tenemos forma de pagar absolutamente nada de lo que vos hiciste por vos. No hay obra en nuestra vida, Señor, no hay obra en nuestra vida que sea capaz de compensar lo que hiciste. Señor, vos sos nuestro reposo, nuestro descanso, y solo en ti hay prosperidad para nuestra alma. Señor, yo te pido que te conozcan más, que tengan más que una charla o escuchar una charla de media hora entre hermanos y entre amigos, que puedan tener un minuto contigo y estoy seguro que brotarán cosas nuevas en sus vidas. Te los encomiendo y los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Gracias por estar, muchachos, y a todas las familias que nos ven, amigos, también les mandamos un cariño enorme. Hasta el próximo programa. Bendiciones.